Hoy estaremos hablando de las salidas alternas al proceso penal. Como sabemos, es una forma moderna de finalización del proceso penal que se fundamenta en el principio de oportunidad penal. Las salidas alternas que se incluyeron en el nuevo sistema de justicia penal en México en el año del 2008 trajeron como finalidad una justicia restaurativa, la cual consiste en reparar el daño a la persona agraviada. Hemos de saber que estas tienen unos principios, en el cual podemos mencionar la voluntariedad, la información, confidencialidad, la flexibilidad, imparcialidad, equidad y la honestidad. ¿Cuáles son estas salidas alternas? Al proceso penal constituyen una forma de dar por concluido un conflicto penal, permiten una estrategia de persecución del delito, la reducción de los procedimientos o bien la negociación o mediación en el conflicto. Hemos de mencionar que nuestro artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de un criterio de oportunidad, que es la atribución que tiene el Estado para no procesar a alguien cuando se cumplen ciertos requisitos. Inciso A, mencionamos a los delitos graves. Aplica si una persona colabora para condenar a otros delincuentes de mayor jerarquía, pero si la ayuda no es la adecuada, se le debe procesar. Inciso B. En delitos culposos, aplica cuando por el delito la persona haya sufrido un daño de tal gravedad que la pena sea innecesaria. En un ejemplo podemos decir en un choque. En el inciso C hablamos de delitos donde la víctima puede dar su perdón. Esta aplica si la víctima se niega injustificadamente a acudir a la mediación penal. En el inciso D, de otros delitos, cuando la persona tenga condenas superiores a las que podría imponérsele, por lo que una condena más resulta innecesaria. Hablando de la reparación del daño causado por el delito, casi siempre es un requisito a cumplir, pues de lo contrario la víctima se opondrá al principio o este mismo criterio de oportunidad. ¿Quiénes intervienen en esta salida alterna en el criterio de oportunidad? Interviene el Ministerio Público, que es el que lo concede y puede revocarlo. También la víctima, que puede oponerse, y un juez, que es el que resuelve la oposición de la víctima. En el punto número 2 hablaremos en el artículo 187 de este mismo Código Nacional de Procedimientos Penales de los acuerdos reparatorios. Estos acuerdos son los convenios entre víctima y ofensor sobre la reparación del daño causado por este mismo delito. Si se pagan los daños, se pone fin al conflicto penal y no es necesario llegar hasta el juicio oral. Los acuerdos reparatorios pueden complicarse en delitos que se cometan sin violencia, sin intención de dañar y los que tienen como castigo la prisión hasta por 5 años. ¿Quiénes son los intervinientes en los acuerdos reparatorios? Por una parte es el acusado, que es al que se le repara el daño, la víctima, que se da por satisfecho, un negociador y un mediador, que es el que auxilia para llegar a un acuerdo, y es un juez el que autoriza dicho acuerdo. ¿Qué beneficios brindan estas salidas alternas? Para la víctima, 1. Obtiene más pronto la reparación del daño causado por el delito. Número 2. Evita el desgaste emocional en el juicio oral que este mismo produce. En el número 3, no corre el riesgo de que la sentencia se resuelva a favor del acusado. Número 4. Recupera el control del caso al saber que con su voluntad puede finalizarlo. ¿Cuáles son los beneficios para el acusado? En este podemos mencionar, número 1, su caso se resuelve pronto. Número 2, dependiendo de la salida alterna, puede evitar ir a prisión. Número 3, en caso de ser sentenciado por recorrer los hechos, recibe una condena menor. Respecto a víctima y ofensor, una mediación para acordar la finalización del caso, la cual deberá enmarcarse dentro de las prácticas de justicia restaurativa.
Como número 5 tenemos el respecto al daño causado por el delito, la reparación, por lo cual la víctima ve satisfechas sus necesidades y no tiene más reclamos. En el punto número 3 hablaremos en el artículo 195 de este mismo Código Nacional de Procedimientos Penales sobre la suspensión condicional del proceso. En este caso, el juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 3 años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa, mas no limitativa, se señalan. Si el acusado paga o se compromete a pagar el daño causado por el delito, se puede detener el curso del proceso penal. Para ello, deberán cumplirse algunas condiciones. Podemos mencionar el someterse a un tratamiento de adicciones, a no portar armas, un psicológico también puede emplearse en este caso. Pero si se incumplen las obligaciones acordadas, el caso se reabre y se irá a juicio oral. Esta suspensión del proceso a prueba aplica en delitos sancionados con un máximo de 5 años de prisión. ¿Y esto qué implicaría? Número 1. Respecto al ofensor, el compromiso de cumplir las condiciones impuestas por el juez. Número 2. Respecto al daño causado por el delito, un plan de reparación. Respecto, como punto número 3, al incumplimiento de las condiciones impuestas, este mismo será supervisado y estará a cargo de la autoridad designada por el juez. ¿Quiénes son los intervinientes en esta suspensión del proceso? Es el acusado, que básicamente es quien solicita la suspensión del proceso y se obliga a cumplir ciertas condiciones. La víctima y o el Ministerio Público son consultados para saber si no tienen oposición fundamentada. E interviene también el juez, que es el que autoriza la suspensión, y la autoridad designada por el juez, básicamente, que es la que vigila el cumplimiento de las condiciones impuestas. En nuestro código también estaremos hablando en el artículo 201 de un procedimiento abreviado. ¿Qué es este? Que además de las salidas alternas que hemos mencionado con anterioridad, existe un procedimiento especial que de igual manera evita que este caso llegue hasta el juicio. ¿El procedimiento abreviado es posible? Sí, ante la probabilidad de ser sentenciado en un juicio oral. El acusado acepta haber cometido el delito a cambio de recibir una condena menor. En estos casos, el juez hace una valoración de los hechos y puede incluso emitir una sentencia absolutoria, cuando la aceptación del delito no sea creíble. En estos temas podemos tener una postura y la procedencia de las soluciones alternas del proceso penal mediante argumentos fundamentados y concretos. He llegado a la conclusión. ¿Cuáles son los beneficios para la ciudadanía mexicana? Todos nos vemos beneficiados con las salidas alternas, ya que la concentración de los esfuerzos del Estado en el combate de los delitos graves se entiende a 1. Solucionar por salidas alternas los delitos leves. 2. Generar mayor capacidad para resolver la investigación de los delitos de mayor impacto. Número 3. Encarcelar a delincuentes que cometan delitos graves. Y por conclusión, entiendo que las salidas alternas al procedimiento penal son importantes, ya que con ello lo más es la reparación del daño y que el imputado acepte la responsabilidad de haber cometido dicho delito. Gracias.